¿Qué tal? Buenas noches. Soy la licenciada Perla Gabriela Esteban Aguillón, actualmente estudiante de la carrera de licenciado en Derecho en la Universidad TecMilenio. Este video corresponde a la evidencia número 1 de la materia Derecho del Trabajo en México, en el cual abordaremos el tema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso del señor Lagos del Campo contra el Estado de Perú, mismo que inició una demanda por despido injustificado. El 31 de agosto de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad intencional del Estado peruano en perjuicio del señor Alfredo Lagos del Campo, con motivo del despido irregular de su puesto de trabajo, con lo cual se declaró la vulneración del derecho a la estabilidad laboral. Asimismo, se declaró la vulneración del derecho a la libertad de expresión, así como a la libertad de asociación y el derecho al acceso a la justicia. El Estado peruano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la interpretación de dicha sentencia, considerando que no se tomara en cuenta algunos aspectos del derecho laboral para la emisión de la misma. Es crucial señalar que la función primordial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es fomentar la observancia y protección de los derechos humanos, además de servir como órgano constructivo de la Organización de Estados Americanos en este ámbito. En cuanto a mi opinión sobre la adecuación de la resolución de la Corte, concluyo esta decisión de suma importancia desde la perspectiva jurisprudencial. La misma marca el inicio de enfoques más racionales, consistentes y efectivos para enmarcar casos de procesos de peticiones individuales, centrándose específicamente en los actos y emisiones públicas particulares que conducen a la violación de los derechos universales. Queda claro que estas obligaciones están fundamentadas en conductas consagradas en los artículos 1 y 2 de la misma Convención, destacando el énfasis en dichos artículos para violaciones de maneras más precisas y efectivas. Ahora bien, el artículo 1 de esta Convención establece obligación de respetar los derechos. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole. En el contexto de esta convención, el término de persona engloba a toda entidad humana. En el artículo 2 establece que si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar por arreglo los procedimientos constitucionales a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. En base a lo mencionado, si se alega la presunta violación de los derechos protegidos para la Convención, se podría sobreseer la responsabilidad del Estado y su deber de ofrecer una solución. Es relevante destacar que en este contexto el Tribunal Regional determinó que la responsabilidad del Estado en lo que respecta a la estabilidad laboral se manifiesta principalmente a través de los siguientes compromisos: tomar las medidas apropiadas para regular y supervisar adecuadamente este derecho, salvaguardar a los trabajadores a través de sus órganos competentes contra despidos injustificados, en situaciones de despido injustificado, corregir la situación mediante la reinstalación o, cuando sea necesario, mediante la compensación y otras prestaciones contempladas en la legislación nacional. Además, la Corte afirmó que la estabilidad laboral no se limita a una permanencia rigurosa en el puesto de trabajo. Más bien, implica el respeto de este derecho mediante diversas medidas, incluyendo la provisión de garantías de protección al trabajador en caso de despido. La Corte enfatizó la necesidad de que éste se realice por razones justificadas, lo cual implica
que el empleador debe demostrar adecuadamente las razones que respaldan dicha sanción, asegurando un proceso justo y garantizado que el trabajador pueda impugnar la decisión ante las autoridades internas. Estas autoridades deben verificar que las causas imputadas no sean arbitrarias ni contrarias a este derecho, según lo establece el artículo 16. Al no salvaguardar los derechos del señor Lagos del Campo, el Estado menoscabó su capacidad para actuar como representante de los trabajadores, privando a estos últimos de contar con su representante. De esta manera, el Estado infringiría los derechos del señor Lagos del Campo a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. Dado el despido del señor Lagos del Campo, se concluye que su separación laboral fue tanto arbitraria como injustificada. En este contexto, el señor Lagos del Campo también se vio privado de su derecho al trabajo y a la seguridad laboral. La Corte resaltó que el derecho a la seguridad laboral no implica una garantía de empleo perpetuo, sino que aseguraba que los trabajadores tuvieran conocimiento de las razones de su despido y contaran con protección legal efectiva en caso de que las razones proporcionadas por el empleador fueran arbitrarias o contrarias a la ley, como sucedió en el caso del señor Lagos del Campo. Es importante que este caso hay que hacer la mención que es un caso singular y sin precedentes, ya que marca la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre el derecho a la libertad de expresión en un contexto laboral. Los derechos fundamentales que fueron transgredidos de acuerdo con las leyes de nuestro país están vinculados al trabajo forzoso, la libertad sindical, la protección del derecho, la igualdad de remuneración, la no discriminación y los convenios relativos a los representantes de los trabajadores. Es importante señalar que México fue pionero a nivel mundial al incorporar los derechos laborales en su Constitución. Todo lo relacionado con el trabajo se encuentra establecido en el artículo 123 constitucional. A partir de este artículo se deriva una serie de derechos detallados tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo. En el contexto de este caso podemos considerar el artículo 3 relativo al trabajo forzoso, el artículo 357, el artículo 200 y el artículo 2, considerando la situación, se evaluaría si existe protección legal bajo nuestra Constitución y la Ley Federal del Trabajo. La determinación de si hay o no protección se basaría en las disposiciones establecidas en estos marcos legales. Para finalizar, se hace referencia a los convenios internacionales ratificados por México con la OIT, que podrían ofrecer protección a los trabajadores en el caso hipotético del señor Lagos del Campo. Estos incluyen el Convenio 29 sobre el trabajo forzoso, el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho sindicalizado, el Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración y el Convenio 111 sobre la discriminación. En conclusión, podemos observar que al paso de los años, las leyes tanto de nuestro país como en otros han sufrido reformas que han ido adecuando para favorecer cada vez más a los trabajadores. Tanto los convenios internacionales como las leyes han sido cruciales para la obtención de tales beneficios. Agradezco su atención. Por mi parte es todo. Gracias.